Bueno, a ver. Mm. Bueno, Virginia, buenas tardes, te puedes desmutear. Bueno, continuamos con este maravilloso curso tan interesante y tan lindo que nos está preparando Virginia sobre el tema de los profetas, el tercer encuentro. Así que bueno, ya estamos preparados, Virginia, para escuchar Bueno, todo. vamos a compartir. Dale. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar este tercer encuentro. Em, ¿Se acuerdan que la última vez habíamos comentado que el profeta Jeremías había pronunciado un discurso contra el templo de Jerusalén y que es muy probable que ese discurso haya sido este discurso contra el templo de Jeremías 7 haya sido lo que le provocó después todo el complot que sintió de toda la gente de su pueblo, de Anatot, que todos quisieron realmente buscarlo para perseguirlo y para matarlo, ¿no? Bueno, todo esto que a Jeremías fue algo que le tocó muy, muy hondamente, ¿no? Porque nunca pensó que sus mismos paisanos iban a ser los que lo iban a tratar de matar, había provocado en Jeremías una profunda crisis. Y Jeremías cuenta en unos textos que se conocen con el nombre de las Confesiones de Jeremías, cuenta o nos deja ver ahí parte de lo que él experimentó con esta situación. Habíamos visto el primer texto, Jeremías 11, el segundo texto, Jeremías 15, y nos quedaba el tercero, que es Jeremías 20. Que como dice ahí, es la confesión más violenta e increíble. Vamos a leer lo que Jeremías escribe acá. Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me forzaste, me violaste. He sido el hazmerreír todo el día. Todos se burlaban de mí. Si hablo, es a gritos, clamando, violencia, destrucción. La palabra de Yahvé se me volvió oprobio y burla constante. Y me dije, no volveré a recordarlo, no hablaré más en su nombre, pero la sentía en mi corazón, como un fuego ardiente, prendida en mis huesos, y aunque hacía esfuerzos por contenerla, no podía. Escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier, a delatarlo, a delatarlo. Todos aquellos con quienes me saludaba estaban acechando un traspiés mío, a ver si se distrae y le podremos y tomaremos venganza de él. Voy a saltear el 11, el 12 y el 13. Ven que no están con negrita, después les digo por qué. 14. Maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, y le llenó de alegría. Sea el hombre aquel semejante a las ciudades que destruyó Yahvé sin que le pesara, y escuche alaridos de mañana y gritos de ataque al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Habría sido mi madre mi sepultura. Su vientre me habría llevado por siempre. ¿Para qué haber salido del seno, haber pena y aflicción y acabar mis días derrotado? Bueno, es realmente una confesión muy fuerte. Los términos que usa, las imágenes que usa son todas muy potentes, ¿no? Fíjense que la confesión comienza con o sea, Jeremías usa para analizar su vocación una metáfora muy dura, porque él se compara a una joven, en este caso de la que Dios se aprovechó, ¿m? Seduciéndola, forzándola, violándola. Esa es la experiencia que él tiene de lo que le pasó. Es decir, como si él no hubiera podido defenderse, fue algo que le pasó por encima sin ninguna posibilidad ni siquiera de decir que no. Jeremías quiere olvidarse de Dios, no quiere hablar más en su nombre, pero no puede, porque esa palabra de Dios que lo violó le quedó como prendida adentro y él, aunque la trata de retener para no seguir esparciéndola, no puede. ¿Mm? Es decir,
ese fuego devorador que siente, que es esa palabra, no puede contenerla, la va a tener que seguir predicando. Y a pesar de todo esto y de esta confesión tan terrible, Jeremías va a seguir profetizando. ¿Mm? No puede no hacerlo. En el versículo 14, maldito el día en que nací. ¿Mm? Es decir, al maldecir el día de su nacimiento, en realidad lo que está haciendo es maldiciendo toda su existencia, ¿no? Es decir, a partir del día de su nacimiento. Una existencia que él percibe como fracasada, destrozada, por haber aceptado esta misión de ser un profeta. Para esto mejor no haber nacido, ¿no? Él hace una serie de preguntas, versículo 17, ¿por qué no me mató en el vientre? Versículo 18, ¿para qué haber salido del seno? El texto termina sin una respuesta de Dios, es decir, en otros textos Dios sale rápidamente y contesta. Acá no hay ninguna respuesta. Esta es la última de las confesiones de Jeremías, pero en el relato del texto es la que está puesta última. Pero sabemos que a pesar de que acá Dios no haya respondido, sabemos que igualmente, aunque haya acá un silencio de Dios, sabemos que Jeremías igual siguió profetizando. ¿Mm? ¿Por qué sacamos los versículos 1 y 13? 1 y 13 no, del 11 al 13, porque estos versículos, ustedes, bueno, yo no les dije, pero los libros proféticos son libros que no fueron escritos de un tirón, de una sola vez. Son libros que tuvieron muchas relecturas sucesivas y las relecturas se fueron incorporando al libro, a los libros. Entonces, estos versículos que no pegan acá, porque fíjense lo que dicen, pero Yahvé está conmigo, cual campeón poderoso. Y así mis perseguidores tropezarán impotentes y no me vencerán. Sentirán la confusión de su fracaso, confusión eterna, inolvidable. Oh Yahvé Sebaot, examinador justo, que escrutas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Yahvé, alabad a Yahvé, porque ha salvado la vida de un pobrecillo de manos de los malhechores. Y después sigue, maldito el día en que nací. O sea, no tiene mucho sentido. En todo caso, esos tres versículos podrían estar mejor ubicados abajo del después del maldito el día en que nací, porque son como una acción de confianza de Jeremías, que igual cree que Yahvé está con él y que lo acompaña y que lo ayuda. Evidentemente, quien agregó estos tres versículos a este texto consideró que no podía quedar sin la verdadera, digamos, experiencia de Jeremías, a pesar de haber sentido tan hondamente esa violación de parte de la palabra de Dios. Pero el que agregó esto es porque tenía conciencia que simultáneamente Jeremías era una persona que confiaba en que Dios realmente no lo iba a abandonar. Entonces, bueno, se agregaron acá. Pero yo lo salteo porque, ya les digo, si uno lee el 13, después no puede seguir leyendo el 14, no tiene sentido. ¿Mm? Bueno, simplemente fueron, o sea, de ahí a saber en qué momento se agregaron, quién lo agregó y demás, bueno, eso es prácticamente imposible. Pero bueno, simplemente sepan eso, que los textos de los profetas tienen muchas relecturas y se escribieron durante muchos años, ¿no? Porque se hacía una revisión, el que revisaba agregaba cosas, a lo mejor sobre el núcleo original de lo que el profeta escribió, los que hicieron relecturas de ese núcleo fueron agregando cosas con el tiempo, hasta que termina el libro elaborado como los conocemos y como los tenemos en la Biblia. ¿Mm? Bueno. Voy a tomar un poquito, ya que la primera clase salió la pregunta, voy a tomar un poco sobre el tema de los falsos profetas. Bueno, no todo el que profetiza es profeta. ¿Mm? Porque los falsos profetas existían y ellos decían, o sea, ellos se presentaban exactamente igual que los verdaderos profetas. Decían que ellos venían en nombre de Dios, que profetizaban lo que Dios les había dicho. Por eso también siempre fue tan difícil discernir quiénes eran los verdaderos de los auténticos profetas, ¿no? Y a pesar de que es un tema muy importante,
el tema de cómo diferenciarlos no tiene resolución, porque yo les voy a mostrar algunos criterios que se pusieron, pero todos esos criterios son totalmente discutibles. Si pasa una cosa en un texto que vos decís, este es un elemento para poder discernir, hay otro texto donde sucede todo lo contrario y ya ese criterio no te sirve. Entonces, en términos generales, sabemos que este tema no ha tenido una resolución. Históricamente no hay una, o sea, no hay una respuesta histórica a la presencia del falso profeta en Israel. Sí podemos decir que en el siglo IX antes de Cristo, durante el reinado de un rey de la zona norte de Israel, el rey Omri, toda la zona norte de Israel recibió un influjo muy fuerte de los fenicios. Entonces, los fenicios hicieron que cosas que aparecen en textos antiguos de la época de Elías, el influjo fenicio es el que hizo que la monarquía israelita inaugurara algo que hablamos también la vez pasada, que es lo que llamábamos el profetismo de palacio o el profetismo de corte, de la corte. Es decir, profetas que viven en la corte del rey. Y acá, de estos profetas sí se puede decir que hay un falso profetismo, porque las características en general de estos grupos que se iban directamente a vivir al palacio del rey para ser los profetas personales del rey, estos profetas de corte, estaban ante el rey o ante el monarca en una situación de servilismo total, ¿no? Es decir, ellos sí o sí decían lo que el rey quería escuchar y no había manera de que dijeran otra cosa. O sea, siempre el rey les consultaba y ellos sabían qué es lo que el rey quería escuchar y eso es lo que les decían que Dios les decía, ¿no? Em, Obviamente esto a cambio de qué era y de su subsistencia cotidiana, es decir, ellos vivían mantenidos dentro del palacio tratando de hacer, o sea, a cambio, mejor dicho, de esta tarea de profetizarle al rey. Por supuesto que ellos, si llegaban a profetizar cosas que el rey no quería escuchar, obviamente que este tema, este acuerdo de que nos seguís manteniendo se termina. Por eso también siempre decían lo que el rey quería escuchar. Bueno, como dije antes, estos profetas también pretenden hablar en nombre de Yahvé. Hay un caso que yo lo puse acá, que es muy interesante, es hasta cómico, que está ahí el que está justo ahí señalado, primer libro de los Reyes, capítulo 22, de los versículos 1 al 18. ¿Mm? Es un caso paradigmático sobre un profeta que se llama Miqueas ben Yimla. Ben es hijo, o sea, Miqueas, hijo de un tal llamado Yimla, que no es el profeta Miqueas, no es el libro del profeta Miqueas que está aparte como otro libro. Bueno, ¿cuál es el contexto de este trozo que vamos a leer ahora? El rey de Israel quiere recuperar una ciudad que perdió. Esa ciudad se llama Ramot. Ramot está ubicado en Galaad. Esa ciudad la tiene ahora el rey de una zona que se llama Aram, de ahí viene arameos, etc. Entonces, el reino del norte y el norte de Israel, el rey de Israel de la zona norte, perdió esa ciudad que la tiene ahora el rey de Aram. Él quiere recuperar esta ciudad. Entonces le pregunta al rey de Israel de la zona sur si no quiere ir con él a luchar contra el rey de Aram para sacarle la ciudad esta. Ese es el marco en el cual se va a desarrollar este texto. Bueno, entonces, vamos a leerlo. Transcurrieron 3 años sin guerra entre Aram e Israel. Al tercer año bajó Josafat, rey de Judá, donde el rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus servidores: Ustedes saben que Ramot de Galaad nos pertenece y no hacemos nada por rescatarla de manos del rey de Aram. Dijo el rey de Israel a Josafat. Israel es el reino del norte. Entonces el rey de Israel es el rey del reino del norte. Josafat es el rey de Israel, pero de la zona sur, ¿no? Entonces dijo el rey de Israel a Josafat: ¿Quieres venir conmigo para atacar a Ramot de Galaad?
Josafat respondió, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. O sea, voy a ir, eso es lo que quiere decir toda esta frase. Josafat dijo al rey de Israel, consulta antes, por favor, la palabra de Yahvé. Es decir, eso era clave, porque si, ellos no podían ir a hacerle la guerra al rey de Aram para recuperar una ciudad sin saber cuál iba a ser el resultado, si iban a ganar o si no iban a ganar. Entonces Josafat le dice, mira, antes de ir yo voy, pero antes de ir vamos mejor a consultarle a los profetas a ver qué nos dicen, si nos conviene o no ir ahora a hacer esta guerra. Entonces, versículo 5, Josafat dijo al rey de Israel, consulta antes, por favor, la palabra de Yahvé. Versículo 6. El rey de Israel reunió a los profetas, 400, y les dijo, ¿debo atacar a Ramot de Galaad o debo desistir? Le respondieron los 400 profetas, sube, porque Yahvé la entregará en manos del rey. O sea, los profetas le aseguran la victoria. Pero Josafat le dijo, ¿no hay aquí otro profeta de Yahvé al que podamos consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat, queda todavía un hombre por quien podríamos consultar a Yahvé, pero yo le aborrezco, porque no me profetiza el bien, sino el mal. Es Miqueas, hijo de Shimla. Dijo Josafat, no hable el rey así. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo, trae enseguida a Miqueas, hijo de Shimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de gala, en la era que hay a la entrada de la puerta de Samaria, mientras que todos los profetas estaban en trance delante de ellos. Sedecías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice Yahvé, con estos acornearás a Aram hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo diciendo, sube contra Ramot de Galaad, tendrás éxito, Yahvé la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo, mira que los profetas a una predicen el bien al rey. Procura hablar como uno de ellos y anuncia el bien. Miqueas le respondió, vive Yahvé, lo que Yahvé me diga, eso anunciaré. Llegó donde el rey y el rey le dijo, Miqueas, ¿debemos subir a Ramot de Galaad para atacarla o debo desistir? Miqueas le respondió burlándose y diciendo lo mismo que los otros profetas. Sube, tendrás éxito, Yahvé la entregará en manos del rey. Pero el rey dijo, ¿cuántas veces he de conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él le dijo, Miqueas, he visto todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Yahvé ha dicho, no tienen señor, que vuelva en paz cada cual a su casa, o sea, no vayas a la guerra. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que nunca me anuncia el bien sino el mal? Bueno, este es un ejemplo muy cómico y muy paradigmático de cómo se manejan, digamos, cómo se manejan los falsos profetas y cómo se manejan los que son verdaderos profetas, ¿no? Y fíjense que acá en realidad se está produciendo como un enfrentamiento entre los 400 profetas de la corte del rey de Israel, lo que dicen esos 400 profetas, sí, anda a la guerra, y lo que le dice Miqueas, no vayas. ¿Mm? Entonces, lo que está en juego es cuál de los dos grupos es el que conoce realmente la voluntad de Dios, ¿Mm? O los planes de Dios, porque de eso depende la decisión que el rey vaya a tomar, depende que la decisión que el rey tome sea acertada o sea equivocada. Y si es equivocada, la decisión puede llegar a provocar la ruina del país. ¿Mm? Acá se podría aplicar bueno, acá ya les digo que en general los profetas de corte eran todos falsos, ¿no?
Pero se puede aplicar también otro criterio, en este caso, que también lo usa la Biblia, que es que en general el falso profeta tiende a tranquilizar conciencias, aun las malas. ¿M? Él le dice, sí, sube, ya ves, está de tu parte, vas a ganar. Es decir, promete bien, paz y bienestar, y a lo mejor el pueblo, el país, digamos, o el reino, se está precipitando a la ruina. Y sin embargo, el profeta habla como si nada fuera a pasar. ¿M? En cambio, el verdadero profeta es el que se compromete a tal punto con la palabra de Dios que por más que sea dura, su objetivo no es agradar al que le está haciendo llegar el mensaje, ni agradar ni falsear la palabra de Dios, ¿no? Em, los profetas estos que le aseguran al rey la victoria, o sea, que le están asegurando la paz, la tranquilidad, el bienestar, bueno, en este caso sabemos que no, que no es así, ¿no? Entonces, hay en general una postura, digamos, de facilismo en los falsos profetas, de quedar bien, de profetizar acorde a lo que el otro quiere escuchar. Eso sería lo que pasa es que eso no siempre es fácil de distinguir, ¿no? El libro del Deuteronomio plantea el criterio, un criterio que mencionamos en la reunión pasada, es el texto que sigue ahí, Deuteronomio 18, de los versículos 21 y 22, un criterio que pone el Deuteronomio también para poder distinguirlos. Dice, ¿acaso vas a decir en tu corazón, cómo sabremos que esta palabra no la ha dicho Yahvé? Si ese profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. O sea, ¿el criterio cuál sería? Bueno, este profeta profetizó. Vamos a esperar a ver si se cumple o no lo que este profeta profetizó. Si se cumple, es un verdadero profeta. Si no se cumple, es un falso profeta. Imagínense que este criterio no le sirve a nadie, porque el rey tiene que tomar una decisión y no se va a sentar a esperar que una profecía se cumpla. ¿M? Por lo tanto, es un criterio que no, usando este criterio no se pueden tomar decisiones. ¿M? Entonces, el profeta Jeremías plantea también otro posible criterio, porque desde el más chiquito al más grande, todos andan buscando su provecho, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el fraude. Han curado la herida de mi pueblo a la ligera, diciendo paz, paz, cuando no había paz. Es decir, él está relacionado con lo que dijimos antes. El falso profeta es alguien que mira la realidad muy superficialmente. No tiene ojos para entrar en la realidad. Es muy superficial la lectura que hace. No puede llegar a medir la gravedad que puede tener una situación. Y esto suele pasar cuando no se tiene en cuenta la situación histórica concreta en la que alguien está pidiendo una palabra de Dios. El falso profeta en general, ¿qué va a hacer? Va a dar ideas generales, principios universales, vagos, que sirven para todas las circunstancias. Al servir para todas las circunstancias, no sirven en concreto para ninguna. En cambio, el verdadero profeta es el que hace el balance de la circunstancia histórica concreta en la que está, entra en esa realidad y a partir de ahí habla. No da principios generales, pautas generales del orden, no sé, Dios es misericordioso, tené fe, no. Va directo al meollo de la problemática, muy bien considerada y muy bien evaluada, y a partir de ahí él da una palabra. Ese es otro criterio. Otro criterio más es el que está acá en el texto este de Amós 7, versículos 10 al 16. Cobrar por profetizar. El sacerdote de Betel, Amasías, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. Amós es el profeta Amós, ¿no? Ya no puede la tierra soportar todas sus palabras, porque Amós anda diciendo, a espada morirá Jeroboam,
e Israel será deportado de su suelo. Y Amasías, el sacerdote de Betel, entonces le dijo a Amós: vete, vidente, huye a la tierra de Judá. Allí puedes ganarte la vida y profetizar. Pero en Betel no vas a seguir profetizando, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy vaquero y picador de sicómoros. Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Mm? Es decir, el sacerdote del santuario de Betel, Amasías, no critica a Amós, no lo acusa de ser un falso profeta. Al contrario, lo acusa de estar organizando un complot contra el santuario de Betel y contra el rey. Y tiene miedo que las palabras de Amós se cumplan. Por eso es que trata de echarlo de la zona y que se vaya, ¿no? Y ahí entonces cuando él le dice: mejor volvete a la zona sur, porque Amós predica en el norte de Israel, volvete al sur, y ahí dice en el versículo 12: puedes ganarte la vida y profetizar. Es decir, el sacerdote Amasías está metiendo a Amós dentro del grupo de los profetas que cobran por profetizar o que lo hacen a cambio de ser mantenidos. Por eso la respuesta de Amós es tan tajante: yo no soy profeta ni hijo de profetas, como diciendo: a mí no me pongas dentro de ese movimiento, yo no soy parte de ese gremio, no me ubiques ahí del gremio de profetas profesionales al servicio del rey que cobran por profetizar. Yo no soy. Por eso la respuesta de Amós es tan tajante, ¿no? El verdadero profeta pasa mucho tiempo caminando las calles, los caminos, las ciudades, los campos, pasa mucho tiempo recorriendo, ¿no? En cambio, el falso profeta suele no salir ni del palacio ni del templo, según donde porque hay profetas que vivían en los templos. Suelen no salir de ahí, por lo tanto, no conocen la realidad. El falso profeta no ve el sufrimiento que ve el verdadero profeta. No ve, no quiere ver y no le conviene tampoco ver. Es decir, no ver y no escuchar es parte de su profesión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso rompería su seguridad y además le quitaría su fuente de trabajo. ¿Mm? Entonces, bueno, todos estos son criterios que aparecen cuando hay una confrontación en un texto bíblico entre un verdadero y falso profeta. Pero ya les digo, es lo más que se puede decir. No hay una lista de criterios para decir de antemano este es verdadero o este es falso. Ya les digo, históricamente todavía no ha tenido una respuesta satisfactoria, ¿no? Pero bueno, con estos ejemplos nos podemos dar cuenta más o menos cómo se mueven ambos grupos de profetas. Muy bien. Vamos a pasar ahora, voy a cerrar esta y voy a poner otra. Bueno, y voy a poner, esperen que la subo, voy a poner un cuarto artículo, el que se llamaría Profetas 4. Bien. Que ya empieza a abordar más, aunque ya hemos visto, o porque han ido saliendo, vamos a abordar el mensaje de los profetas, ¿no? Ya más o menos igual podríamos decir cosas porque muchos, al leer los textos, los mensajes ya vimos más o menos en qué consisten. Pero vamos a buscar algunos que son paradigmáticos. Voy a tomar cuatro profetas. Dos que son profetas con libro escrito, Isaías y Amós. Y después dos profetas que no serían los tradicionales, porque sería el profeta Elías, que es anterior a todos los profetas con libro escrito, de los primeros, él no tiene libro escrito, y Jonás,
que también está Jonás ubicado dentro de los libros proféticos, a pesar de que Jonás no escribió nada y a pesar ni siquiera de que, o sea, el libro de Jonás es un relato ficticio, es una parábola, pero tiene un mensaje profético que es novedoso con respecto a todos los otros profetas anteriores. Aunque sea difícil de ubicar el libro de Jonás, porque se lo ubica desde tal siglo a tal siglo, montones de fechas, podemos igual precisar una más cercana, o sea, acotar la fecha de escritura del libro, pero me pareció que tiene una respuesta que no la tienen los otros profetas. Entonces, Amós e Isaías, que son dos profetas digamos, que son contemporáneos, y tienen como una síntesis en sus mensajes, hay como una síntesis de todo lo que van a decir todos los demás profetas. Es decir, los temas que nosotros encontramos en ellos dos son los temas que tienen prácticamente todos los profetas. Entonces, vamos a empezar con Elías. Fíjense que Elías lo estamos poniendo en el siglo 9 antes de Cristo, ¿no? O sea, en el año 1000 antes de Cristo. Y Elías es un profeta que o sea, es la época en la que había como, no los profetas de corte, sino otros movimientos de profetas, que había profetas que vivían en comunidad y que profetizaban juntos, o sea, Elías tiene muchas características de esos, aunque su mensaje tiene, y que esos profetas de corte no, esos movimientos de profetas eran bastante testimoniales, es decir, era su vida mucho la que profetizaba, pero Elías tiene también una palabra que es muy parecida a la de los profetas posteriores. Entonces, para quien quiera leer lo que se llama el ciclo de Elías, es decir, dónde podemos ir a leer quién es Elías, qué hizo y demás, que es muy lindo, la verdad que los textos sobre Elías son muy lindos. Ahí tienen el ciclo de Elías que es el primer libro de los Reyes, capítulos 17 al 19, o sea, 17, 18 y 19, el primer libro de los Reyes, el capítulo 21, y el segundo libro de los Reyes, el primer capítulo. O sea, leyendo esos capítulos tienen ya una idea de lo que es el ciclo de Elías. La presentación sigue siendo la anterior. ¿Cómo no entendí? La presentación sigue siendo la anterior, no cambiaste el archivo. ¿Vos entendés, José Luis? Yo no entiendo lo que dice. No te entiendo. ¿Podés hablar un poco más lento? Lo que está diciendo es que si estamos viendo la pantalla del texto Los Profetas 3, el Word. No se actualizó al 4. Ah, uy, uy, uy. Bueno, esperen. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ay, bueno, Sí, sí, porque no ahora me sí. dijeron antes. Bueno, bien, entonces les decía que ahí tienen el ciclo de Elías, los capítulos que corresponden al ciclo de Elías, ¿no? Que vendría a ser como una especie de precursor de los que después serán los profetas escritores. Bueno, Elías desarrolla su actividad en el siglo 9 antes de Cristo, como dijimos, en las tierras del norte de Israel, fundamentalmente bajo dos reyes del llamado Reino del Norte, Ahab y Ocosías. Vamos a ver uno en el que él interviene con Ahab, A-J-A-B larga. Elías es un profeta itinerante, o sea que no está vinculado a ningún santuario, a ningún templo, a ningún palacio. Él tiene como una misión así muy que la tiene muy instalada, que es la defensa del yavismo. Es decir, defender a Yahvé. Ahí estaría donde dice defender, ese sería como el eslogan de Elías. Solo Yahvé es el Dios de Israel.
Entonces, ya con esta consigna, ya se pueden dar cuenta que él va a ser uno de los profetas que va a entablar grandes batallas contra los profetas de otros dioses, principalmente los dioses, los profetas de Baal, del dios Baal, que era un dios de Canaán. Entonces, su misión es defender el yavismo en toda su pureza, ¿no? Porque además, para Elías, el yavismo, ellos están rodeados de tantos pueblos con dioses tan distintos que es un peligro permanente para la visión de Isaías, ¿no? Ahora, a pesar de que esto parece un eslogan teológico, o sea, solo Yahvé es el Dios de Israel, sin embargo, esto tiene repercusiones también en el ámbito social. Yo ahí puse una cita, abajo de defensa del yavismo, dice, 1, consecuencias sociales, la viña de Nabot, Primero Reyes 21. Ese relato, lo dejo para que ustedes después lo lean, de la viña de Nabot, es un relato donde se ven las consecuencias sociales del eslogan de Elías, ¿no? Ese texto, ¿de qué va a hablar? Cuando el rey Ahab, instigado por su esposa Jezabel, ¿m? haga matar a Nabot, Nabot era una persona que vivía cercana al palacio, que tenía su propia tierra, donde tenía una viña, que con la viña es la viña que cultivaba y a partir de la cual él vivía. Como el rey le quiso comprar la viña, Nabot no se la quiso vender porque era una viña que era herencia familiar. Entonces el rey, bueno, el rey obviamente se terminará apropiando de la viña. Y Elías lo que va a denunciar justamente es eso, ¿no? Como los abusos que cometía la monarquía frente a personas sumamente indefensas que tenían lo justo para mantenerse, ellos y sus familias, la monarquía abusaba y avanzaba, muchas veces simplemente por caprichos. Entonces, Elías lo que va a denunciar es esa apropiación indebida de la tierra que va a ser el rey de la viña de Nabot. Bueno, y el defender el chavismo entonces tiene consecuencias sociales. También la otra consecuencia de defender el chavismo es el punto número 2, las luchas que va a tener Elías con los profetas de Baal. Que también acá aparece otro texto muy paradigmático. Vamos a leer primer libro de los Reyes, capítulo 18. El texto completo es del 17 al 40. Acá también se ve, porque obviamente los profetas de Baal, por supuesto para el texto bíblico, son falsos profetas, ¿no? Entonces vamos a ver acá la lucha que entabla Elías, abanderado de Yahvé, contra los profetas que tenían por bandera a Baal. En el texto yo puse ahí Abdías, que era el mayordomo del palacio. Elías es uno de los profetas que no solamente que es itinerante y que es totalmente independiente, sino que además huye del templo, huye del rey, huye del palacio, no quiere ver a ninguno. Entonces se la pasa todo el día escondiéndose. El rey trató de encontrarlo, cada vez que quiso encontrarlo por alguna cosa a Elías, mandaba a sus siervos a buscarlo, no lo encontraban por ningún lado del imperio, porque Elías no quería saber nada con ellos. Pero resulta que ahora pasó al revés. Elías tiene que hablar con el rey por un motivo. Entonces, Abdías, como dice ahí, que era el mayordomo del palacio, fue al encuentro del rey Ahab y le dijo que Elías quería verlo. Entonces Ahab partió al encuentro de Elías. Bueno, entonces acá viene el encuentro entre el rey Ahab y el profeta Elías. Cuando Ahab vio a Elías le dijo, ¿eres tú azote de Israel? Él respondió, no soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. Pero ahora envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo,
y a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de tu esposa Jezabel. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a estar cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, síganlo. Si Baal, sigan a este. Pero el pueblo no le respondió nada. Dijo Elías al pueblo: He quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero no le pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo, lo pondré sobre la leña y no pondré fuego. Invocarán el nombre de vuestro Dios. Yo invocaré el de Yahvé. El Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: Está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: Elijan un novillo, comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: Griten más alto, porque es un dios. ¿Tendrá algún negocio? ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Estará en camino? Tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, al tiempo que se hacían incisiones, según su costumbre, con cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Reparó el altar de Yahvé que había sido demolido, ahí salteo, dispuso leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña. Lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías les dijo: Echen mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Quizón y allí los degolló. Bueno, tuvieron un final terrible los profetas de Baal. Pero todo el dramatismo del texto lo que apunta a mostrar es precisamente eh, la, quiere defender el monoteísmo, es decir, solamente Yahvé es Dios, y cuando los otros, por más que profetizaran en nombre de Baal, cuando a Baal lo necesitaron, Baal no estuvo. Entonces, como que quedó claro que el verdadero Dios es Yahvé y no Baal. Bueno, Elías es además un profeta, muy, bastante popular, ¿no? Junto con Eliseo, que fue su discípulo, porque eran profetas que estaban muy, muy cerca de la gente, ¿no? Continuamente caminando, ellos iban, entraban a las casas, preguntaban, resolvían necesidades algunas que hicieron que quedaran como en la conciencia de Israel por milagros que ellos hacían, muy, muy fuertemente impactados por Elías y por Eliseo. Por ejemplo, ahí tienen milagros de Elías, en el primer libro de los Reyes 17, la multiplicación. Elías entra a una casa y quiere comer, la mujer le dice que lo que tiene no le alcanza para darle también a él, entonces, bueno, se provoca por parte de Elías la multiplicación del aceite y de la harina. Y después también resucita a un niño que ha muerto.
Entonces, es como que esos son como los dos milagros más paradigmáticos de Elías, ¿no? Pero eran famosos justamente por hacer milagros, tanto Elías como Eliseo. Elías, a ver, no es correcto decirlo así, pero lo voy a decir igual así. Elías, para la Biblia, no muere. Es decir, nosotros tenemos un texto donde dice que Elías fue arrebatado al cielo en un carro, ¿m? Que es el texto que está ahí a continuación, segundo libro de los Reyes 2, del 7 al 13. Dice, 50 hombres de la comunidad de los profetas vinieron y se quedaron enfrente a cierta distancia. Ellos dos, Elías y Eliseo, se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló, golpeó las aguas que se dividieron de un lado y de otro, igual que lo que hizo Moisés, y pasaron ambos a pie enjuto. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: que tenga dos partes de tu espíritu. Es decir, Eliseo le está pidiendo a Elías que el carisma profético se lo deje a él ahora que él se va. Por eso le dice que tenga dos partes de tu espíritu profético. Versículo 10. Le dijo: pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballos de Israel, y no le vio más. Asió sus vestidos y los desgarró en dos. Tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió, parándose en la orilla del Jordán. Es decir, el texto sigue, ¿no? Yo lo corté ahí, pero sigue. Justamente el manto que Eliseo recoge y que es el manto de Elías, es el otro signo que prueba, entre comillas, que el espíritu de Elías pasó a Eliseo. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción, la tarea que llevaba adelante Elías, ahora la va a continuar Eliseo. Eso quiere decir que tiene su espíritu profético y demás. El tema del manto, siempre el manto en la Biblia es un elemento, el manto o los vestidos en general, siempre es un elemento que sirve para hablar de la persona. O sea, el manto no es solamente la ropa, sino que el manto alude a la persona. Acuérdense, por ejemplo, cuando Jesús entra en Jerusalén el Jueves Santo, las personas que estaban ahí, cuando él entraba, ¿qué hacían? Arrojaban sus mantos al piso para que él pasara por encima de ellos. O sea, la acción de arrojar los mantos es una manera de decir que ponemos nuestras personas a su disposición. Es decir, el manto de alguna manera es como la persona. Entonces acá, al tirar el manto y que Eliseo lo recoja, quiere decir que el espíritu, la acción de Elías se va a continuar ahora a través de su discípulo Eliseo. Pero, como yo dije, ustedes vieron que este es el último. Acá Elías desaparece de la Biblia. O sea, desaparece de acá del Antiguo Testamento. Porque ustedes vieron que esto no es una muerte. No está narrada la muerte. Dice que simplemente fue arrebatado en un carro al cielo. Y hay un criterio que dice lo que no está escrito en la Biblia no pasó. Entonces, si no se cuenta la muerte, quiere decir que no se murió. Y eso fue muy fuerte a lo largo de toda la historia, hasta la época de Jesús incluso, ¿no? Porque de las personas que no se cuenta la muerte en el Antiguo Testamento, Enoc es otro, se espera que vuelvan. Porque si se fueron y no se murieron, tienen que volver. Entonces, la expectativa de que Elías tenía que volver recorre toda la Biblia, hasta incluso la época de Jesús. Fíjense, ahí yo les puse el texto de Mateo 19, 9, 13, es lo que continúa, versículo 9, cuando bajaban del monte, ¿qué es lo que está antes? La transfiguración.
Después de la transfiguración, que está contado hasta el versículo 8, en el 9 dice, y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a Pedro, Santiago y Juan, que eran los tres que habían presenciado la transfiguración, ¿no? No cuenten a nadie lo que vieron hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él, ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Les dijo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Es decir, Elías estaba, acuérdense también en uno de los relatos de la muerte de Jesús, cuando Jesús dice, Elí, Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El texto dice que los que estaban ahí, cuando escucharon Elí, Elí, dijeron, ah, está llamando a Elías. ¿Mm? Es decir, esta expectativa de que volviera era muy fuerte, a tal punto que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, y tú eres Jeremías, Elías o uno de los profetas. ¿Mm? Es decir, pero ¿cuál es el rol que iba a tener Elías cuando volviera? Elías iba a ser el precursor del Mesías esperado. Entonces, antes del Mesías tenía que venir Elías a prepararlo. Y en el Nuevo Testamento, el Mesías esperado es Jesús. Y quien viene a prepararlo es Juan el Bautista. Por eso el texto dice que Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Porque el rol de precursor del Mesías ya lo cumple Juan el Bautista. ¿Mm? Bueno, todo tiene que ver con todo. Muy bien. Este es Elías entonces. Vamos a pasar ahora al profeta Amós. Bueno, Elías era del siglo IX. Amós es del siglo VIII, o sea, es un siglo posterior a, a Elías. Amós ya es un profeta con libro escrito. Amós es de un pueblito que está cerca de Jerusalén, a unos 17 kilómetros de Jerusalén, que se llama Tecua, y a pesar de él ser de ahí, de la zona sur, porque Jerusalén se considera que está en el sur, a pesar de ser de ahí, Dios lo llama, pero para que profetice no en el sur, sino en el norte, en la zona de Samaria. Bueno, su profesión, como vimos en el texto que leímos antes, cuando él le dice a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profetas, soy vaquero, cultivador de sicómoros, o sea, esa era su profesión, ¿no? Ser vaquero, pastor, vaquero y cultivador de sicómoros. Esa era su profesión. Amós es una persona que conoce muy bien la situación social, política y religiosa de Israel. Es alguien que capta los problemas a fondo y los ataca de raíz. Su lenguaje es muy duro, es muy enérgico y es muy conciso, es directo. Predica hasta que choca con la oposición de los dirigentes. Ahí en el primer texto que está señalado ahí, capítulo 7 de Amós, versículos 10 al 13, está un ejemplo de esto, ¿no? Que es lo que en realidad lo puse de nuevo, pero es el que habíamos visto antes, ¿no? Cuando al sacerdote Amasías le dice, está conspirando en contra de Jeroboam y del reino. Entonces vete vidente a profetizar a otro lado. Ese es el primer texto. El sacerdote, la época en que predica Amós es fundamentalmente durante el reinado de Jeroboam, que era un rey del norte, del siglo VIII. Esta época, este periodo, es un periodo de mucha prosperidad
Recién al finalizar el periodo de Jeroboam empezará un poco de decadencia, pero en general son años de prosperidad. Y de mucha prosperidad y además de expansión territorial, ¿no? Pero este profeta tiene la virtud de ver que en medio de esa situación de prosperidad son como una pantalla, que hay cosas que no andan, que no funcionan. Es decir, él ve que el bienestar que hay esconde una profunda descomposición social. Entonces, él va a ver que es muy grande el contraste entre ricos y pobres. Él, por ser justamente pastor y cultivador de sicómoros, tiene mucha afinidad con todo lo que tiene que ver el tema rural, entonces se preocupa mucho por los pequeños agricultores que quedaron a merced de los prestamistas, a los que va a denunciar. También están a merced de muchas calamidades, como sequías, intensas lluvias, plagas, etcétera, ¿no? Se va a ocupar mucho de esos temas. También de la ambición desmedida que tienen los ricos y los comerciantes, y el soborno de los jueces y las trampas legales. Eso serían como, esa es parte del cuadro de la descomposición social que él percibe. Ahora lo vamos a sintetizar en 4. Además de esta, que sería la descomposición social, unido a esto está también la corrupción religiosa. Es decir, hay muchos santuarios paganos, muchos cultos de fertilidad, o sea, no se invoca a Yahvé, se invoca a los dioses de la fertilidad, la prostitución sagrada. Se va a los santuarios a unirse con un sacerdote o con una sacerdotisa como un modo de agradar a la divinidad. Eso era la prostitución sagrada. Bueno, hay mucho de eso también que va a denunciar Amós. Amós, si nosotros queremos un poco agrupar las denuncias que él hace, vamos a poner así, ahí donde dice, Amós anuncia un castigo de Dios y denuncia el lujo, las injusticias, el falso culto a Dios y la falsa seguridad religiosa. Esos serían como los 4 puntos fundamentales eh, que denuncia Amós. Amós ve que como consecuencia de todo esto, justamente del lujo, de las injusticias, del falso pulso, etcétera, etcétera, él, el ansiado día de Yahvé, que es un día que se espera en toda la Biblia, es decir, un día donde Dios intervendrá definitivamente poniendo fin a toda la situación, ese día de Yahvé, según qué profeta lo plantea o qué libro bíblico lo plantea, tiene características diferentes. Para algunos el día de Yahvé va a ser un día terrible, un día de juicio, un día de tinieblas. Para otros, al revés, va a ser un día de luz, un día de felicidad. Todo depende de la mirada que tenga el profeta o de la mirada que tenga el autor. Amós tiene la característica de ser poco, cree poco en el pueblo, en el sentido de que el pueblo realmente va a escuchar, va a cambiar de actitud, va a cambiar de vida. Cree poco, tiene muy poca esperanza. Entonces, él plantea siempre en su libro que el día de Yahvé va a ser terrible. Como dice en Amós 5, versículos 18 y 20. Ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué creen que es el día de Yahvé? Es tinieblas, no luz. El día de Yahvé será tinieblas, lóbrego, sin luz ni claridad. Es decir, él tiene muy poca esperanza de que el pueblo cambie de conducta, cambie de actitudes. Por lo tanto, quien los va a ubicar, digamos, en la recta senda va a ser Dios directamente ese día. Por eso ese día él lo ve como terrible, porque Dios va a tener que venir a poner toda la justicia, todo lo que el pueblo no logró durante su caminar. Entonces, el día de Yahvé es así tétrico, como lo presenta ahí, está en todo el libro del profeta Amós, ¿no? Es un leitmotiv, un eslogan que él va repitiendo continuamente, avisando, tratando de plantearlo como para ver si los conmueve, si los mueve. Miren que va a venir el día de Yahvé, que va a ser terrible. Bueno,
pero él tenía muy poca esperanza de que la gente realmente cambiara. Bueno, en Amós 3:10 toma el primer punto, que va a ser el tema del lujo de la clase alta. Amós va a atacar mucho los palacios de los ricos, a aquellos que tienen, como dice él, casa de invierno y casa de verano, las fiestas, las comodidades. En realidad, no hay ningún mandamiento que prohíba tener artículos lujosos. Lo que Amós denuncia es la falta de solidaridad de toda la gente que tiene todo eso y no lo comparte. Esa es fundamentalmente su denuncia. Entonces, por ejemplo, en Amós 3, ay, se me fue, ahí está, 3:10, el lujo. No saben obrar con rectitud, oráculo de Yahvé, los que amontonan violencia y rapiña en sus palacios. 3:15. Sacudiré la casa de invierno con la casa de verano. Se acabarán las mansiones de marfil y muchas casas desaparecerán, oráculo de Yahvé. 6 del 3 al 7. Ustedes que creen alejar el día funesto, el día de Yahvé, y hacen que se acerque un estado de violencia, acostados en camas de marfil, arrellenados en sus lechos, comen corderos del rebaño y becerros sacados del establo, canturrean al son del arpa, se inventan, como David, instrumentos de música, beben vino en anchas copas, con los mejores aceites se ungen, mas no se afligen por el desastre de José. José era uno de los hijos de Jacob, entonces al poner el desastre de José se está hablando del desastre del reino del norte, ¿no? En realidad. Por eso ahora van a ir al destierro, a la cabeza de los cautivos, y cesará la orgía de los sibaritas. Como ven, Amós es muy directo, él no da ninguna vuelta, usa las palabras más duras, apunta directamente a lo que quiere decir, no da ningún rodeo. Entonces, la clave estaría ahí cuando dice, ¿dónde está? Más en el versículo 4 de Amós 6, más no se afligen por el desastre de José. Es decir, lo que decíamos antes, toda la crítica apunta fundamentalmente a que, porque toda la crítica es a esa pantalla de bienestar que existe. Y esa pantalla de bienestar a muchos no les permitía ver las diferencias que había debajo. Entonces, él señala a los responsables de esas diferencias para que justamente, no, para que vendan sus casas, qué sé yo, sino para que tengan una actitud de solidaridad y puedan empezar a ver cosas que no están viendo. Bueno. Bueno, acá este Amós e Isaías, que lo vamos a leer también, tienen así una cosa con las mujeres de la clase alta. Acá la clase alta de Samaria, porque ambos predican el reino del norte, pero va a tener un oráculo contra las mujeres de la clase alta de Jerusalén, terrible, Isaías, que también lo vamos a leer. Bueno, Amós 4:1-3, contra las mujeres de la clase alta de Samaria. Escuchen esta palabra, vacas de Basán, así empieza llamándolas, ¿no? Vacas de Basán, que están en la montaña de Samaria, que oprimen a los débiles, que maltratan a los pobres, que dicen a sus maridos, traigan y bebamos. El Señor Yahvé ha jurado por su santidad. He aquí que vienen días sobre ustedes en que se las izará con ganchos y hasta las últimas con anzuelos de pescar. Por brechas saldrán una tras otra y serán arrojadas al Hermón, al monte Hermón, ¿no? Oráculo de Yahvé. Bueno, es decir, se ve que era algo porque los dos profetas estos se fijan de todos en las mujeres fundamentalmente, ¿no? De la clase alta. A Amós le preocupan las injusticias que están respaldadas por jueces corruptos.
Ese es si nosotros tuviéramos que decir de todos los que están primeros en el orden de las denuncias de todos los profetas, es lo que llamaríamos hoy el poder legislativo. O sea, los jueces y todo el poder legislativo son los que están primero en las denuncias, de todos los profetas. Entonces, acá más le preocupa que las injusticias, que muchas de las injusticias que se cometen tienen que ver porque están respaldadas por jueces corruptos, que, como dice ahí, donde dice jueces corruptos que convierten en amargura el derecho y tiran por tierra la justicia, Amós 5:7, que odian a los acusadores y detestan al que habla con sinceridad, Amós 5:10, que aceptan soborno y hacen injusticia al pobre en el tribunal, Amós 5:12. Bueno, ese es uno de las... El otro punto que también se denuncia, que denunciamos, que en general también denuncian la mayoría de los profetas, es el tema del culto. Un culto que sirve eh, para darte seguridad. Es decir, si nosotros estamos realizando un culto, una práctica litúrgica con la que tratamos de agradar a Yahvé, etcétera, etcétera, es como que Yahvé pasará a estar de nuestro lado necesariamente. Eso es muy típico y es lo que más van a denunciar los profetas de Israel, ¿no? Que Amós tiene un texto muy parecido a otro que leímos en otro momento, de este tipo de culto, ¿no? Amós 5, 21, 24. Yo detesto, desprecio sus fiestas. No me gusta el olor de sus reuniones solemnes. Si me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus oblaciones, ni miro sus sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparte de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya así el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. Eso es lo que quiero. Nada de sacrificios, ofrendas, nada. Justicia. Justicia y derecho. Eso es lo que tiene que primar. Esa es la liturgia que le gusta a Yahvé. Eso lo dicen todos los profetas, ¿no? Eh, 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 o sea, Amós, a pesar de creer que el pueblo no se va a convertir ni nada, él tiene una esperanza que ¿dónde la pone? La pone directamente en Dios, porque pone poca esperanza en el pueblo, la pone directamente en Dios, ¿no? Es decir, la esperanza de Amós, ¿cuál es? Busquen a Yahvé y vivirán. Amós 5:6. Busquen el bien, no el mal. Amós 5:14. Aborrezcan el mal, amen el bien. Instalen en el tribunal la justicia. Amós 5:15. ¿Mm? Eso es lo que espera que suceda, pero Amós está medio convencido de que eso lo va a terminar instaurando Dios directamente, ¿no? Poca fe en el pueblo tiene Amós. El otro profeta, que es contemporáneo de Amós, es Isaías, que también es del siglo octavo. Isaías, el libro de Isaías es un libro que es muy largo, muy grande, que tiene 66 capítulos. Sabemos que hay por lo menos 3 libros dentro de ese gran libro de Isaías. ¿Por qué? Porque pertenecen a épocas históricas diferentes. Así a grandes rasgos, el primer Isaías narra situaciones que son anteriores al destierro en Babilonia. El segundo Isaías, situaciones del destierro, y el tercer Isaías, situaciones posteriores al destierro, cuando ya vuelven otra vez a Israel. Entonces, cuando hablamos de este Isaías, a ver, el profeta Isaías histórico, ¿quién es? Es el del primer Isaías, de los primeros capítulos, el anterior al exilio. Porque imagínense que si todo ese libro lo hubiera escrito Isaías, Isaías tendría que haber vivido como 300 años. Entonces, estamos hablando del Isaías histórico, que es el Isaías que nació en Jerusalén y que es anterior a la deportación a Babilonia. Este Isaías
Es una persona sumamente culta, ¿no? Por lo cual, como no había en esa época muchos lugares, digamos, de poder, est- no sé si decir estudiar, pero digamos la cultura, obviamente la obtenían los que vivían sobre todo en Jerusalén, ¿no? Entonces se supone que él es de Jerusalén, que nació en Jerusalén. Isaías estaba casado con una mujer que él mismo en su libro la llama la profetisa, y tuvo dos hijos. El mensaje de Isaías también abarca, como la mayoría, dos grandes puntos, que son la cuestión social y la cuestión política. ¿Mm? Acá tenemos el primer texto. A ver, en la denuncia social, Isaías está muy influenciado por Amós. A pesar de que Amós predicó en el reino del norte e Isaías predica en el reino del sur, Isaías predica sobre todo en la zona de Jerusalén y con la gente, a la gente de ahí. Sin embargo, se ve que el mensaje profético de Amós bajó del reino del norte y llegó hasta el reino del sur, porque Isaías tiene muchas de las cosas que decía Amós en el reino del norte. ¿Mm? Son profetas casi contemporáneos. La problemática que los dos denuncian es prácticamente la misma. Isaías va a denunciar sobre todo eh, a la clase dominante por su lujo y por su orgullo. Este es un punto que es clave en Isaías. ¿Por qué? Porque piense que si Isaías es de Jerusalén, está influenciado por todas las tradiciones que dicen que Jerusalén es la ciudad elegida de Dios, que en Jerusalén está la dinastía de David. Es decir, los grandes temas están vinculados con la ciudad de Jerusalén. Entonces, él que es de ahí, está muy influenciado también en sus denuncias por estas dos temáticas que confluyen en él, ¿no? Em, Bueno, también la clase dominante la va a denunciar por su lujo, orgullo, la codicia desmedida, las injusticias y también los que caen van a ser también jueces, latifundistas, autoridades, gobernantes. Y como Amós, él denuncia que todo este sistema, está con una pantalla de una falsa piedad llena de prácticas religiosas, ¿m? Para tapar todo esto. Eh, este lujo y bienestar que en ciertos sectores ha provocado una especie de un cierto orgullo, a veces se manifiesta de forma un poco superficial, como en el caso de lo que él ve o lo que cree que es cómo se comportan las mujeres de la clase alta de la ciudad de Jerusalén, que se ve que las conoce muy bien, porque la verdad que la descripción que hace es sumamente detallada. Es el texto que está ahí, Isaías 3, del 16 al 24. Dice Yahvé: por cuanto son altivas las hijas de Sión, andan con el cuello estirado, guiñando los ojos, andan a pasitos menudos, y con sus pies hacen tintinear las cadenillas. Rapará el Señor el cráneo de las hijas de Sión, y Yahvé destapará su desnudez. Aquel día quitará el Señor el adorno de las ajorcas, los solecillos y las lunetas, las perlas, las lentejuelas y los cascabeles, los peinados, las cadenillas de los pies, los ceñidores, los pomos de olor y los amuletos, los anillos y aretes de nariz, los vestidos preciosos, los mantos, los chales, los bolsos, los espejos, las ropas finas, los turbantes y las mantillas. Por debajo del bálsamo habrá hedor, por debajo de la faja soga, por debajo de la peluca rapadura, y por debajo del traje falda de arpillera, por debajo de la hermosura vergüenza. Bueno, es terrible este texto, porque la verdad, yo no sé si él tenía algo particular con las mujeres de la clase alta de Jerusalén, pero el detalle que hace de todo lo que usaban no deja nada sin denunciar de todo lo que servía para constituirlas, ¿no? Todo esto que él describe lo ve como que es una variante medio superficial, si se quiere, de
digamos, del orgullo que tienen ciertos sectores y que lo expresan de distinta manera, como que las mujeres lo expresarían, ese orgullo con todo con el tema de la ropa y demás, ¿no? Pero también esto se puede ver, ya no de una manera quizá tan superficial, sino en la cuestión política. ¿Mm? En en su postura política, como dijimos recién, Isaías está muy influenciado por las tradiciones de Jerusalén y de la dinastía del rey David, dos realidades, dos tradiciones con las que Isaías está comprometido. ¿Mm? Eh, pero son las dos tradiciones que justamente hacen al orgullo de los que viven en Jerusalén. Los que viven en Jerusalén, por ser la ciudad elegida y por ser ahí la casa de David, ellos sienten que esas dos cosas le dan una seguridad que nadie se las puede quitar. Entonces, ellos como que pueden hacer un montón de cosas porque total, como Dios tiene puesto ahí en Jerusalén y en la casa de David todo, ellos van a salir siempre indemnes. Pero Isaías no acepta esto así ni lo repite mecánicamente. Para Isaías, estas tradiciones o incluso o sea, el compromiso al que te obliga a ser la ciudad elegida, la dinastía de David elegida, para Isaías, los compromisos exigen una respuesta de fe. Esto se ve mucho en la cuestión política que maneja Isaías. Una respuesta de fe. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades, el rey en este caso, las autoridades políticas, em, esa fe no la tienen que manifestar en verdades abstractas, en verdades, en fórmulas vacías, sino en una actitud de vida que tiene que ser de vigilancia, de serenidad, de calma. Por ejemplo, si una ciudad está rodeada de tropas porque va a la guerra y qué sé yo, o sea, la postura lo que pide siempre el profeta es eso, calma, serenidad, vigilancia, porque esa es la forma de mostrar, o sea, permanecer tranquilos y atentos, es la forma de mostrar que hay una confianza en que Dios no va a dejar de salvar a su pueblo. ¿Mm? Por otro lado, esto es lo que denunció mucho Isaías, porque en el tiempo que a él le tocó, los reyes eran todo lo contrario, es decir, no confiaban en Yahvé y entonces hacían muchas alianzas con otros países, por ejemplo, con Egipto. Entonces, Isaías denunciará todas estas alianzas, porque para él son una forma de no confiar en Yahvé. Si yo hago alianzas con los pueblos, obviamente hoy haríamos otra lectura, pero les digo cómo funcionaba en ese momento, ¿no? Si uno hace alianza con esos pueblos, lo que está mostrando el rey es que no confía en que Yahvé los va a ayudar, porque necesitan poner la confianza en otro tipo de apoyos. Entonces, por ejemplo, este es un texto, el primero, lo que Isaías dice que la persona que no tiene fe, lo que predomina es el temor. Para él lo contrario de la fe es el temor. ¿Mm? Entonces él va a decir, en tiempo de Ahaz, el rey Ahaz, rey de Judá, subió Rasón, rey de Aram, con Pekah, rey, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para atacarla. O sea, dos reyes se unieron para atacar Jerusalén, donde estaba el rey Ahaz. La casa de David, que estaba en Jerusalén, había recibido este aviso. Aram se unió con Efraín. ¿Y qué pasó? Se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque por el viento. Entonces Yahvé dijo a Isaías, sal con tu hijo, Shear Yashub, al final del caño de la alberca superior, por la calzada del campo del batanero, al encuentro del rey Ahaz, y dile, alerta, pero ten calma, no temas ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes que son los dos reyes que lo quieren atacar. Es decir, siempre el mensaje de Isaías para la cuestión política es que en ese ámbito no hay que perder
la confianza en que Yahvé va a apoyar o ayudar o salvar, y no le gusta que recurran a tantos apoyos humanos. Eso es muy fuerte en Isaías. Entonces, lo que pone de manifiesto es que el que no tiene la fe en Dios teme. ¿Mm? Por eso, el opuesto de la fe para Isaías es el miedo, es el temor. Em, Isaías busca con su predicación la conversión de su pueblo, busca que cambien de conducta, busca nuevas actitudes. Jerusalén es muy orgullosa y como parte de ese orgullo ha dejado a Dios de lado, o le dejó poco lugar a Dios, ¿no? Entonces, Isaías cree que es muy optimista. Comparado con con Amós, Isaías es muy optimista. Él cree que pueden venir nuevos jueces, como los de antes, ¿no? Como de la época de los jueces que juzgaban correctamente, que no eran corruptos ni dados al soborno, como dirá Isaías. Él confía, cree que pueden volver jueces como antes. Él cree que puede convertir a Jerusalén, que pueden volver nuevas autoridades justas, honestas, capaces de cambiar la realidad. Es mucho más optimista que Amós, mucho más optimista, ¿no? Amós no cree que el pueblo pueda cambiar fácilmente. Incluso Isaías es más optimista que su contemporáneo. Otro contemporáneo de Isaías es el profeta Miqueas. Miqueas considera que la sociedad que está instalada en Jerusalén está tan corrompida que no admite ninguna reforma. Entonces, para Miqueas, ¿qué tiene que pasar? Y directamente Jerusalén tiene que desaparecer. O sea, porque no hay otra, no tiene posibilidad de reformarse. Entonces, como dice ahí el texto, 3:10, 9:12, escuchen esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que abominan el juicio y tuercen toda rectitud, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con maldad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo, ¿no está Yahvé en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por eso, por su culpa, Sión será un campo arado, Jerusalén se hará un montón de ruinas y el monte del templo un cerro agreste. Si Amós desconfiaba que había una posibilidad de conversión, aunque él predicaba en el reino del norte, en el reino del sur, que están Isaías y Miqueas, Isaías es muy positivo, cree que puede haber un cambio, porque pueden volver realmente personas justas, honestas y demás, pero Miqueas no lo cree y directamente dice que ni siquiera espera como Amós que el pueblo se convierta. No, este pueblo ni se va a reformar ni nada, no se puede hacer ni una reforma. Hay que hacer desaparecer a Jerusalén. Eso es lo que él anuncia. Bueno, y para terminar, em, tomé dos textos del profeta Isaías que son muy conocidos, pero son textos porque Isaías no solamente confía en que pueden venir jueces justos, etcétera, también confía que pueden venir reyes justos. Entonces, Isaías confía en la monarquía, confía en que puede venir un nuevo rey, pero ¿cómo quiere Isaías que sea ese nuevo rey? Lo va a pintar muy bien en dos textos. Uno es Isaías 9, del 1 al 6. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, como la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo botín. Porque el yugo que les pesaba y la coyunda de su hombro, la vara del tirano, has roto, como el día de Madián, porque toda bota que taconea con ruido y el manto empapado en sangre serán para la quema, pasto del fuego. Porque una criatura nos ha nacido, ese es el nuevo rey que espera Isaías
que espera Isaías que venga. Una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé Sebaot hará eso. Los dos textos, este y el que vamos a leer ahora, que es lo que Isaías espera del rey, son dos textos que después la tradición cristiana se los aplicó a la persona de Jesús. De hecho, sobre todo el Evangelio de Mateo, toma mucho de esto para decir, bueno, ese rey que por fin nació, que el pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz, que es el texto que lo usamos en la liturgia, en el Nuevo Testamento, fíjense que se lo va a aplicar a la persona de Jesús, pero acá Isaías no está pensando en Jesús, obviamente. Acá Isaías está pensando en que aparezca por fin un rey con estas características, que no tengamos más los reyes que tenemos. Y fíjense que fundamentalmente lo que él pide en el versículo 6: grande su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Para qué? Para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Eso es lo que quiere fundamentalmente del rey Isaías. Y el otro texto, que también es muy conocido, Isaías 11 del 1 al 9. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé, y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, no sentenciará de oídas, juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Fíjense, él espera un rey para Israel que tenga lo que después la tradición tomó como los dones del Espíritu Santo, ¿no? El don de fortaleza, ciencia, etc. Pero vuelve sobre lo mismo, versículo 4, un juez que juzgue con justicia, ¿no? La justicia será el ceñidor de su cintura y la verdad el ceñidor de sus flancos. Ese juez, ese rey, no solamente será un rey justo que actuará con la justicia y la verdad en la mano, sino que además generará una era acorde a eso. Todas las imágenes que vienen a partir del versículo 6 son imágenes donde muestra que los animales conviven en armonía, por ejemplo, el lobo con el cordero. Y el lobo naturalmente se podría comer al cordero, pero en esto no se lo va a comer al cordero. El niño va a meter la mano en la cueva de la serpiente y la serpiente no lo va a picar. Es decir, un juez, un rey justo, genera un clima, una condición de vida justa y de paz. Son las dos características que remarca Isaías, la paz y la justicia. Entonces, obviamente, después esto también se aplicó en los primeros cristianos, o ya el Nuevo Testamento, lo aplica a la persona de Jesús. Como a él se le aplica, que es el Mesías que se esperaba, él es el rey que se esperaba, Mesías significa rey, es el rey que se esperaba, por lo tanto, su reinado va a tener estas características. Por eso cuando Jesús también, en el Evangelio de Lucas, él empieza su ministerio,
en la sinagoga, el texto toma, no este, pero toma un textos de Isaías, donde también se habla de cuando él se levanta para leer la Torá no, el libro del profeta Isaías, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a vendar los corazones heridos, etcétera, todo, etcétera. Cuando termina dice, ese texto se ha cumplido hoy. Es decir, quien encarna todas estos deseos, estos anhelos que tan bien expresa Isaías, para los primeros cristianos o para los seguidores de Jesús, los vieron realizados en la persona de Jesús. ¿No? Bueno, yo tengo la nariz tan tapada que no puedo hablar más. Bueno, Virginia, ya, pobrecilla, hiciste un esfuerzo enorme. Y la verdad te digo que sí. Sí, 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 Te sí. iba a decir eso. La verdad que está súper Sí, yo te mandé un par de mensajes diciendo No que me quiero vayas cerrando cerrar. porque se notaba que se te Claro. iba yendo la Sí. boca. Te mandaba diciendo, bueno, este, pero Es muy interesante esto, ¿eh? La verdad que